Muchas gracias. Yo le dije a todos mis colegas acá en el panel que voy a ser estricto, muy estricto con los tiempos. Somos un montón y la idea es que todos tengan la oportunidad de hablar y quedarnos además con algo de tiempo para el final, como para poder meter un poco de picante, de provocación en el debate. Así que lo que les propongo es, sin más, ir a la presentación de cada uno de nuestros invitados. Tenemos un tema muy, pero muy amplio y además muy, digamos, trajinado por estos días, que es el futuro del trabajo, con foco, por supuesto, en función de los invitados de este panel en la educación, pero claramente el debate de hoy es el futuro del trabajo. Básicamente porque lo que estamos viendo es que la velocidad del cambio se acelera cada vez más. Esta discusión podía ser una discusión académica hace muy poquitos años. Hoy es una discusión que nos involucra absolutamente a todos y que Argentina en particular, por el momento que está atravesando en términos de su proyección hacia el futuro y el cambio de la matriz productiva, tiene que decidir si lo va a aprovechar como una oportunidad o lo va a vivir a este cambio que estamos atravesando como una amenaza. Creo que en parte de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y por el otro lado, sobre la gran usina, digamos, si tenemos que pensar en cómo educar a la gente para un futuro que no conocemos, de qué manera hacemos más plástica, más flexible la educación en la Argentina, en la región, para que dé cuenta de estos desafíos. Así que sobre esto y otras cosas más vamos a estar conversando. Vamos ahora directamente a nuestra primera panelista. Yo voy a seguir el orden que tengo aquí. Si me equivoco, me corregirán. Vamos directamente entonces con María Belén Mendé. Bueno, buenos días. Un honor abrir este panel y muchas gracias a ADEC por darle a Córdoba permanentemente una mirada ambiciosa respecto de lo que podemos hacer los cordobeses para la Argentina desde aquí. Como bien decías, es un panel muy interesante porque no solamente habla del mundo del trabajo y cómo van a ser los trabajos futuros, sino yo creo que este panel nos interpela en lo cotidiano, en el presente. La realidad es que el mundo de la educación y el mundo del trabajo ya ha cambiado y que en este caso las universidades estamos teniendo el reflejo de reaccionar a la luz de un dinamismo que no hemos tenido durante centenas de años. Una de las variables más importantes de las instituciones educativas durante muchos años ha sido la previsibilidad. Uno saber qué le iba a pasar dentro de la universidad durante 5 años. Ese mundo ya cambió. Y cambió porque el mundo no es tan predecible, porque la educación se convierte en un espacio más flexible y esa flexibilidad lleva a una construcción cotidiana muy dinámica. Yo quisiera compartirles mi reflexión esta mañana sobre esta temática muy concentrada en una tesis, en una teoría, y es la teoría de la tecnología como uno de los motores impulsores de estos cambios en la vida laboral, en la vida productiva y en la vida de la educación también. Si nosotros ponemos a la tecnología como un acelerador o un provocador de determinados cambios, nos damos cuenta que estamos insertos en un contexto en donde prácticamente se pone en jaque lo que durante muchos años ha sido nuestra realidad, que es esta sociedad industrial basada en la generación de diferentes ámbitos de la producción y cómo de alguna manera la tecnología nos lleva a una nueva sociedad muchísimo más dinámica, donde el tiempo y la velocidad pasan a ser un eje fundamental basada en la tecnología. Y cómo existen diferentes miradas de que este cambio va a ser gradual y otros que consideran que este cambio puede ser un cambio abrupto y eso nos genera una inquietud tremenda a quienes nos dedicamos a la educación y al mundo del empleo. Porque si nos paramos frente a una visión de lo desconocido, prácticamente las manos quedan atadas y no sabemos por dónde empezar. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que el mundo del trabajo y el mundo de la educación ya ha cambiado y que en realidad este concepto que se ha puesto, aparte muy de moda, de pensar en las profesiones del futuro, está sucediendo. ¿Ustedes conciben en 4 o 5 años contratar a un abogado que no conozca de cultura de paz? ¿Conciben contratar a un diseñador
que no maneje el cambio tecnológico y la innovación como parte core de su profesión? Definitivamente no. Entonces, esos cambios de contenido, de currícula, ya están sucediendo, porque no solamente es el mundo del trabajo el que evoluciona, sino también la educación, que como factor fundamental requiere que cada día nosotros, los rectores, los profesores, los decanos de las universidades, miremos aquel concepto contenidista que hemos tenido durante muchos años, lo contrapongamos de algún modo al concepto de la práctica, de la innovación, de la iteración, y podamos ofrecerle y trabajar junto con nuestros alumnos en desarrollar sus propias competencias a la luz de un impacto de una profesión. Y por otro lado, convertir esos contenidos no solamente en un repositorio de información que hoy ya es pública y es de todos, sino que ese ejercicio está mucho más enfocado en el trabajo de las competencias de nuestros alumnos y de los futuros profesionales. Competencias como una escucha activa, la creación de escenarios paralelos para buscar soluciones a problemas complejos, la apertura para construir desde diferentes disciplinas, no son el futuro, son el presente. Y es a eso a lo que nos tenemos que comprometer dentro de las instituciones educativas hoy. Miren lo que les voy a compartir en este slide. Hay un estudio que yo les recomiendo, muy interesante, El futuro de las profesiones se llama, de los hermanos Susskind. Es un libro que plantea el concepto abrupto del cambio cultural hacia trabajos que desconocemos. Pero ellos plantean 4 grandes rubros que me gustaría dejarlos hoy como forma de comenzar a pensar en esto. El primero son cuáles son las competencias emergentes. Necesitamos otro tipo de competencias para nuestros profesionales. Competencias comunicacionales. El control de datos, la matemática, la big data, comienza a ser para todas las profesiones un elemento fundamental. La diversificación de la mirada, formándose con profesionales de diferentes rubros dentro de la propia universidad, y la relación de las tecnologías como un imperativo. El segundo gran tema que ellos traen es la transformación tecnológica. Y sí, ahí plantean la automatización, la robotización, el avance de la tecnología va a desplazar ciertos trabajos que hoy son reconocidos y que algunos se constituyen en profesiones. Yo creo también que eso va a suceder, pero creo que la gran labor de las universidades y del mundo productivo es la reconversión de determinadas profesiones, quitando los procesos de automatización y poniendo en el eje fundamental aquellos elementos para los cuales no hay reemplazo del ser humano. Aquel trabajo que requiere inteligencia aplicada, sensibilidad del otro, contemplar el impacto de las acciones de estos profesionales. Esa reconversión ya tiene que ir sucediendo en la matrícula del contador, en la matrícula del abogado, del administrador, y nosotros empezar a crear esas carreras que hoy demanda el mundo productivo. Ciudades inteligentes, big data, la reconversión y volver a los estudios sociales profundos, el análisis matemático, todas estas profesiones que empezaron en algún momento a ser secundarias y terciarias y que hoy retoman una gran fuerza a la luz de estas tendencias. Cuarto componente, el foco de las empresas, que está en la globalización, que está en la especialización y que está en el cambio constante. ¿Cómo preparamos a alumnos que no se aferren a un conocimiento estático, sino que le permitan al mundo pensar permanentemente en diferentes alternativas? Y por último, la reconfiguración de lo laboral. El empleo flexible, el empleo que ni siquiera nosotros, que empleamos mucha gente, sabemos cómo va a ser en algún tiempo. ¿Qué pasa con la lealtad de los empleados y los empleadores? Con la productividad. Estamos permanentemente cuestionándonos nuestros propios modelos de gestión dentro de las universidades, dentro de las empresas, mirando a otros que lo hacen diferente y tienen buenos resultados. Entonces, ese
cambio que realmente ya sucede, en donde hay muchos mecanismos que empiezan a zumbar desde la base y hacer que nosotros nos sintamos más inseguros de los modelos tradicionales, nos permiten innovar en lo cotidiano a nosotros, a cada uno de los que estamos frente a las instituciones educativas y frente a las empresas, mirando cómo estos 4 componentes ya están hackeando no el futuro, sino el presente. Y para mí lo más importante de este momento es la capacidad de reacción y poder poner el miedo debajo del pie. Porque la verdad es que necesitamos cuestionar lo que nos ha traído hasta acá, cuestionar lo establecido, pensar en nuevas formas, y esas nuevas formas no solamente contempla, en este caso, la voluntad de las universidades y la necesidad de las organizaciones y las empresas, sino también el acompañamiento del Estado para que esos 2 mundos estén mucho más cercanos, sean mucho más dinámicos y mucho más ágiles. Nosotros creemos realmente que las competencias y las currículas orientadas a las competencias, la mediación tecnológica y, por otro lado, aprender en la acción, aprender con otros, aprender desde la experiencia, no tenerle miedo al error, que es parte de una estrategia muy fuerte que tiene la Universidad Siglo XXI, para la cual ha desarrollado un edificio de 11 pisos para revalorizar el error y que los alumnos se equivoquen ahí adentro antes de ser profesionales, tiene que ser parte del imperativo de este cambio del mundo del trabajo y del mundo laboral. A mí me gusta mucho el concepto de la reflexión-acción. En la universidad se aprende, pero también hay que enseñarle a los alumnos a actuar en consecuencia de ese aprendizaje. Y ese mecanismo permanente de ejercicio dentro de cada materia, dentro de cada tramo universitario, es necesario revalorizarlo en este momento. Aprendo, actúo, aprendo, redirecciono, aprendo, innovo, aprendo, concluyo. Eso requiere una estrategia didáctica diferente todo el tiempo y, en el caso nuestro, trabajar en estos grandes núcleos de competencias para el ser profesional, para el saber y el mundo del conocimiento, que es realmente muy cambiante, pero que también es acumulativo, como lo ha sido siempre, y para el mundo del poder hacer cosas virtuosas para las empresas y las organizaciones y para hacer de este mundo un mundo mucho más productivo. Me has corrido tanto, ya estoy llegando. Como conclusión. No ve el reloj que vos tenés. No ve el reloj que yo tengo, todo el mundo lo ve. Como conclusión, decirles que celebro que ADEC traiga este debate porque creo que tenemos que hablar más de esto y ser menos pasivos a la hora de escuchar opiniones de otros. Las profesiones no son del futuro, son del presente, y el compromiso del siglo XXI y también creo que de todo el sistema educativo cordobés para reaccionar cada vez más rápidamente y para abrir las puertas de manera menos estructuradas a las organizaciones y las empresas y animarnos de una vez por todas a romper los prejuicios de que uno mira para un lado y otro para el otro, porque estamos mirando juntos, viviendo en este mismo mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Belén, un lujo y sobre todo también gracias por los tiempos. Ahora vamos con la presentación de Cecilia Aro, por favor. Bueno, buen mediodía, muchas gracias. La verdad que un placer compartir este panel y sobre todo esta discusión. Como decía Belén, nosotros venimos desde la Municipalidad de Córdoba, en mi caso desde la Secretaría de Educación, a aportar una mirada que tiene que ver desde el Estado, pero que tiene que ver puntualmente con un programa que nosotros vamos a presentar, pero que atraviesa la temática del panel, que es la educación y el empleo, el trabajo del futuro, que tiene que ver con el programa de parques educativos. Decirles brevemente que, como seguramente algunos, o por lo menos los que viven en la ciudad deben saber, pero les contamos sobre todo al prestigioso auditorio que hay de otros lugares, que el Estado municipal sostiene un sistema educativo formal propio, que se sostiene con recursos propios, que surgió con el retorno de la democracia y que fue pensado justamente con un concepto de que el Estado llegara donde el Estado no estaba
y que viniera a dar respuesta a los sectores más postergados, más vulnerables, y por eso es que la Municipalidad de Córdoba tiene un sistema educativo con 37 jardines maternales, 37 escuelas municipales y de la modalidad de jóvenes y adultos. Y esto que permaneció como una política pública de Estado por más de 30 años, que se le fue sumando este plus que entendíamos que debía tener el sistema, que es la calidad, porque era no solamente dar respuestas desde el Estado con las políticas compensatorias y con la obligatoriedad de la enseñanza, tenía que ver también con ir sumando aquello que permitiera que hoy el sistema educativo municipal tiene un gran reconocimiento dentro de la ciudad y de la sociedad de Córdoba, y por eso es que nuestras escuelas y nuestros jardines son sumamente requeridos, porque digo, además dar la posibilidad de que tengan jornada extendida, enseñanza de inglés, de programación y demás. Pero también en esto que se plantea en el panel, entendíamos también que el Estado, y que en virtud no solamente de dar respuestas a necesidades sociales y aquello que tuviera que ver con cumplimentar con lo que la legislación nos planteaba en obligatoriedad de cumplir con las normativas, era también pensar en algo más. Y era pensar, y ahí surge nuestro programa, el de parques educativos, que era pensar en espacios de formación permanente, por eso digo, atraviesa lo del panel, educación no formal permanente, a través de espacios diferentes. Cuando decimos espacios diferentes, decimos salimos de la educación formal y pensamos en espacios de integración, de convivencia, para potenciar, sin lugar a dudas, el trabajo que se hace con las instituciones. Ahí, bueno, en una de las placas van a ver por qué los parques educativos en Córdoba. Bueno, voy a tratar de apurarme porque es bastante y es poco el tiempo, ya nos dijo el moderador. Los parques educativos surgieron de una idea del intendente Ramón Mestre de pensar en este espacio físico de integración. Terminó con la sanción de una ordenanza en el año 2013 que prevé la construcción de 5 parques educativos. Ahí en zonas que tienen algunos denominadores comunes. Si ustedes refieren ahí a la placa, van a ver que ahí están lo que nosotros llamamos estos 5 nodos urbanos que surgieron no azarosamente, que surgieron de estudios que se hizo con, bueno, por supuesto con universidades, con la universidad, que se hizo con indicadores nacionales, provinciales y locales, que nos indicaban que en esas 5 zonas que referenciamos en la placa que están en la ciudad, planteaban indicadores socioeconómicos y socioculturales por debajo de la media establecida. Entonces ahí ustedes van a ver en la zona sur el primer parque educativo que ya está inaugurado, el segundo en la zona noroeste y por supuesto que los círculos refieren al proceso de avance de la obra de cada uno de los parques educativos. Las etapas del proceso de construcción de un parque educativo es lo que nosotros consideramos como el nudo más importante, porque no es un edificio, decimos, o es un edificio, pero que tiene ahí, les hemos puesto brevemente, etapas que hacen que sea un edificio diferente a lo que uno puede referir cuando habla o de un polideportivo o de un centro vecinal o de un centro cultural. ¿Por qué? Porque el proceso se inicia con las instituciones y las organizaciones que forman parte de esa zona de influencia en el cual va a estar el parque educativo. Es decir, empezamos el proceso al revés. Es decir, empezamos un proceso con lo que llamamos los talleres de participación, lo que el intendente le gusta decir mucho, que son los cimientos sociales del parque educativo, que es un trabajo lento, pero que la verdad que es la verdadera razón de ser del parque educativo, que es empezar a trabajar con todos aquellos vecinos, instituciones, referentes sociales, políticos, religiosos, de toda la zona de influencia donde va a estar el parque educativo. Ahí simplemente enunciamos, bueno, el primer proceso es definida la zona que tiene que ver con esto que hablábamos de por qué en un lugar y no otro. Primero, empezar a construir
con los referentes y con los vecinos un lenguaje común. El primer trabajo pasaba por pensar talleres donde empezábamos a discutir y a definir desde qué entendíamos conceptualmente cuando hablábamos con un parque educativo, empezar a construir un lenguaje común. La convocatoria a organizaciones y a los grupos vecinos, esto que yo decía de los cimientos sociales, la puesta en común de las conclusiones, porque ahí es el vecino, es el que vive en la zona, el que determina qué es lo que quería o qué es lo que quiere que suceda o no en el parque educativo. Esa puesta en común después se vio reflejado en lo que ha sido la infraestructura o el inicio de la obra, que es donde se materializa la expectativa o lo que planteó el vecino como necesidad para ese lugar. Y los dos últimos puntos, el quinto y el sexto, cuando decimos edificio vivo, decimos de que previo también a la inauguración del edificio hacemos toda una etapa no solamente de cimiento, sino también de sensibilización, de acercamiento. Por eso las organizaciones realizan muchos eventos y muchas cosas en ese mismo espacio para poder vivenciarlo. Y el último, que es el desafío que estamos atravesando ahora, que es la de la gobernanza, que por supuesto es un paradigma nuevo, como todos sabemos lo que estamos acá, que de hecho es una de las temáticas que hoy está atravesando también esta cumbre de Mercociudades que también está ocurriendo en Córdoba, que también tiene que ver con interpelar el rol del Estado en la administración de lo público, porque son las mismas organizaciones las que van a terminar formando parte de la toma de decisiones del parque educativo. Simplemente algunos números también que tiene que ver justamente con también muchos de los que estamos acá. 420 organizaciones de toda la ciudad ya han pasado por el Parque Educativo Sur, que es el que ha cumplido hace unos días 2 años de pleno funcionamiento. El Parque Educativo Noroeste se inauguró hace 45 días, 2 meses para ser más precisa. 950 actividades en 2 años, más de 40.000 vecinos. Y en esto que decimos, con innumerable cantidad de actividades, debo decir con orgullo, pero porque creo que da o valida el trabajo que hacemos con los vecinos, sin haber ocurrido en el Parque Educativo Sur y en lo que va del Parque Educativo Noroeste, ningún hecho de violencia ni de daño con el edificio, ni con nada que haya dentro del edificio. De hecho, y yo los invito, los parques educativos están abiertos de lunes a lunes, desde la mañana hasta la noche, y cuando uno va, las puertas están permanentemente abiertas. Esto tiene que ver, por supuesto, con esta apropiación que decíamos que ha tenido el vecino. Bueno, ahí justamente referíamos también a esto de que esta necesidad de que hubiera o que los parques educativos dieran una respuesta diferente desde lo no formal a través de la educación como eje transversal. En esto también alguna referencia a números, pero que no son menores, porque hemos hecho un trabajo muy sostenido con las universidades, sostenido con ADEC, sostenido con un montón de instituciones de la ciudad de Córdoba, que entre ellos nos han permitido también trabajar porque hay una gran demanda en esos espacios de la formación para el empleo. Con lo cual también esa capacitación en oficios, de hecho, bueno, con la universidad hemos firmado, el intendente ha firmado el convenio con universidades populares, hemos avanzado también con el compromiso social estudiantil y hemos trabajado mucho con extensión de la universidad en actividades fantásticas, pero sobre todo en aquellas que tienen que ver con la capacitación y con la formación en el empleo y en los oficios, no solo pensando como aptitudes para el trabajo, sino también para dar herramientas para la búsqueda del empleo. Simplemente veo, porque acá vemos ya el número en rojo, apurándome, el parque educativo es una propuesta absolutamente innovadora. Nosotros ahora también estamos trabajando con la Universidad Nacional, concretamente con la Facultad de Ciencias Económicas, para que ver los números, estadísticamente, si nosotros hoy podemos también tener algún número que nos permita medir aquellos indicadores que veíamos hace 3 o 4 años y ver qué impacto social ha tenido, ya termino, el parque educativo en el entorno en el cual está. Decíamos proceso de gobernanza y
Nodos Urbanos Hablamos, y invitarlos, por supuesto, a que los conozcan, que conozcan los parques educativos, pero sobre todo que conozcan el programa, porque la verdad que como en la ciudad nos enorgullece tenerlos, creemos que hace falta conocerlos, pero que hace falta que también la institución pública y privada, que son los que estamos acá, podamos seguir dándole vida, en definitiva, porque todos los que estamos acá estamos convencidos que la única herramienta posible de cambio es la educación. Así que partiendo de ese supuesto que por supuesto acompañamos todos, los invitamos. Así que muchas gracias y disculpas que nos hemos pasado unos minutos. Muchas gracias, Cecilia. Es el turno de Carlos César Torres Páez. Cada uno de los panelistas tiene un extenso currículum que fue presentado cuando comenzó el panel. Por eso no los estoy presentando individualmente a cada uno de ellos. Gracias, Cecilia, y adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos los presentes. En primer lugar, agradecer a ADEC por la invitación a compartir la experiencia de Cuba en este foro y también transmitirles a todos el saludo y el abrazo solidario del pueblo y el gobierno de Cuba. Traemos para la tarde de hoy una presentación de cuáles son algunos de los enfoques y las experiencias que hemos estado construyendo en nuestro país, asociados al tema de la importancia que tiene para la construcción de una sociedad diferente, de un empleo distinto, con más calidad y con mayor pertinencia en función del impacto en el desarrollo de nuestras localidades, la importancia que tiene precisamente la alianza, la articulación que seamos capaces de generar entre las universidades y los gobiernos locales en función de satisfacer las necesidades de la sociedad en sentido general. En este aspecto hay una cuestión que queremos mencionar. Hay un proverbio indígena aymara, y con eso queríamos iniciar, que plantea: cuando teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Por tanto y demás, no venimos al foro a traer respuestas, sino solamente a plantear cuáles son modestamente las cosas que se han estado haciendo en nuestro país y que, bueno, por supuesto, cada cual vea en esa experiencia qué cuestiones responden a las preguntas y las disyuntivas que se plantean hoy a nuestros distintos pueblos. Vamos a hablar de 4 elementos fundamentales. El primero de ellos asociado a cuál es la mirada que desde Cuba se realiza el proceso de gestión del desarrollo local, es decir, cómo lo vemos, cómo lo concebimos. En función de eso, cuáles son las bases que hemos estado utilizando para construir ese proceso de alianza entre las universidades y los gobiernos en función del desarrollo económico local. Vamos a socializar en apretada síntesis algunas de las experiencias que hemos estado acompañando en este proceso y por último dejaremos algunos elementos a modo de desafíos en función del futuro. En el ámbito de la mirada que hacemos hacia el desarrollo local, en Cuba lo vemos básicamente como un proceso de construcción social y de cambio estructural, rompiendo un poco también con los enfoques asistencialistas que han primado en muchas de las experiencias a nivel internacional de cómo se ha manejado verdaderamente los aspectos vinculados al desarrollo local. Un proceso de construcción social, por supuesto, que concibe que su planeación, su ejecución tiene que ser de manera colegiada y participativa con los diferentes actores y que no es, por supuesto, una responsabilidad única y exclusiva de los actores de gobierno, de las instituciones del sistema empresarial, sino que tiene un rol participativo, protagónico de la sociedad y cómo ésta se inserta en esos procesos. Conseguimos que tiene que haber un entorno innovador que dinamice todos estos elementos. Hay herramientas para ello que son importantes, la gestión de políticas, estrategias, programas y proyectos. Ellos enfocados a su vez en cómo aprovechamos los recursos endógenos y exógenos en el territorio, buscando una transformación a nuestro juicio, no solamente en el ámbito económico productivo, que a veces es donde ponemos el énfasis, sino también que no podemos descuidar el ámbito sociocultural, el ámbito ambiental y el ámbito de fortalecimiento de las instituciones y las políticas que se desarrollan y promueven estos espacios. Un elemento que a nuestro juicio es importante es cómo en esa lógica del desarrollo local fomentamos alianzas entre actores, entre territorios y entre escalas o niveles de dirección, municipio, provincia, nación, indistintamente, y el objetivo fundamental y la característica nuestra que ponemos como centro de atención al ser humano y por tanto y demás el objetivo de todo lo que hagamos es elevar la calidad de vida de la población en esta aspiración. Para ello hemos tenido que repensar la forma en que hacemos gestión pública en el ámbito local ante todos estos desafíos y hay 3 claves en la experiencia cubana que son importantes: participación social, autogestión y empoderamiento, que nos ha llevado a paulatinamente ir moviendo un enfoque de gestión básicamente vertical y sectorial hacia un mayor reconocimiento de la importancia que tienen los territorios como variable de desarrollo económico y por tanto y demás procesos de gestión horizontal y de articulación de redes. ¿Cuáles son algunas de las bases
para esta alianza universidad-gobierno que hemos estado particularizando. El primer elemento es que nosotros aterrizamos en el ámbito del municipio como la célula fundamental donde se propicia todo ese encadenamiento y esa articulación entre el gobierno, la población y las entidades de producción y servicio que a la vez son un mecanismo para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población. En este sentido, la planeación territorial juega un papel a nuestro juicio esencial. En Cuba hemos tenido muchísimas herramientas que han intentado responder a las necesidades de la planificación territorial, muchas de ellas sobre todo muy desarticuladas entre sí. Hace un par de años estamos trabajando en una herramienta que integra todas estas, tanto el ámbito económico productivo, físico espacial, también la operatividad, la operacionalización de esas proyecciones en el corto plazo y en el mediano, y esa herramienta es la estrategia de desarrollo del municipio y de la provincia, que son las plataformas sobre las cuales nos montamos para concebir todos estos procesos de alianza y de implementación en el ámbito del desarrollo económico local. Tenemos 3 características que intentamos que estén presentes y promoverlas en todos estos espacios de construcción colectiva del desarrollo local. Que sea un proceso creativo, que sea un proceso realista, pragmático, objetivo y, ojo, muy importante, que sea un proceso muy participativo, muy proactivo, donde se den de la mano el gobierno, el sistema empresarial, los trabajadores y la comunidad en sentido general. En este ámbito, la universidad, a nuestro juicio, tiene un rol protagónico, importante y estratégico que nos lleva a cambiar los paradigmas y los enfoques de las universidades tradicionales, básicamente orientados al proceso de formación de buenos profesionales, hacia una universidad bajo un concepto y un paradigma de cómo se inserten estos procesos de gestión del desarrollo en el ámbito territorial y se convierte en una universidad desarrolladora, también formadora de emprendimientos socioeconómicos con un enfoque de sostenibilidad en sentido general. Eso, aquí toqué algo, no sé qué fue. Por igual en lo que se repone. Uno de los elementos que también hemos intentado fomentar en todo este proceso de planeación territorial es el hecho de cómo avanzamos en un proceso básicamente de fomento de la innovación social. Aquí hemos hablado de muchas de las modalidades de innovación. Para nosotros, en estos enfoques de desarrollo local, un papel importante tiene lugar en cómo nosotros incorporamos a la ciudadanía también en ese proceso de construcción y de generación de innovación, que no es solamente un proceso propio de las grandes empresas, sino también un elemento característico y vital que la ciudadanía se incorpore en estos elementos. Por tanto y demás, cómo fomentamos entornos innovadores que coloquen al ser humano como centro de atención en todo ese elemento de innovación social es un reto importante en este sentido, que nos exige, entre otras cosas, cuestiones vinculadas a la solución de problemas sociales, sectores y grupos étnicos vulnerables, cómo lo incorporamos a todo este proceso de innovación, sistemas productivos locales con un enfoque de sostenibilidad, entre otros elementos. Para ello hay que diversificar los roles de las universidades en todo este sistema de innovación a escala local. No es solamente la provisión de graduados universitarios que respondan a las necesidades del desarrollo, sino también el hecho de cómo brindamos asesoría efectiva al gobierno en el diseño y gestión de estrategias, programas y políticas, la capacitación a profesionales, el tema de la atención a la comunidad, la universidad dialogando y co-construyendo de manera conjunta con los actores de la ciudadanía, la formación continua de profesionales, el desarrollo de las actividades de I+D+I, pero enfocadas a la solución de problemas concretos en el ámbito del desarrollo territorial. La transferencia de tecnologías asociadas a estas proyecciones que están contenidas en las estrategias de desarrollo de los municipios es un elemento que marca todos estos procesos. El cómo la universidad se inserta en los procesos de articulación de actores estatales y no estatales. Conocemos que en Cuba se está viviendo todo un proceso de actualización de nuestro modelo económico y social, donde se tiene un papel, digamos, más activo a este sector no estatal y cómo lo propiciamos lógicas de articulación con el sector estatal, pues constituye un reto importante. La cogestión y la cofinanciación de proyectos se promueve. Tenemos todo un entramado de actores, de instituciones que están jugando ahora mismo un rol protagónico en este proceso. ¿Cuáles son entonces algunas de las experiencias, a grosso modo, de las tecnologías que estamos transfiriendo en este sentido? La primera de ellas, y es la plataforma básica, es la metodología para el diseño y gestión de estrategias de desarrollo a escala municipal y provincial.
Otra de las tecnologías pasa por la gestión de políticas públicas a escala municipal como un mecanismo también de fomento de la articulación entre los actores. Tecnologías para el diseño de proyectos de iniciativa municipal para el desarrollo local. Otras asociadas al proceso de diseño de productos turísticos con enfoque al desarrollo local. Un reto importante que hemos tenido es cómo lograr que determinados sectores o ramas de la economía con un marcado enfoque sectorial logren pensar en lógicas de desarrollo local. La gestión integrada de la financiación, cómo confluimos diferentes fuentes de financiamiento a la hora de concretar proyectos en específico. Otros de los elementos, cómo logramos integrar de manera sistémica, coherente y articulada la cooperación internacional y la inversión extranjera, basado en cuáles son las expectativas, las necesidades del desarrollo del territorio, y el tema de la formación de formadores en los procesos de seguridad alimentaria y nutricional como un tema de especial interés para el desarrollo del país. Y un elemento importante, clave a nuestro juicio, basado en la filosofía que hemos mencionado, es cómo se mantiene, cómo nosotros presentamos el hombre como centro de atención y por tanto y además todas estas experiencias tienen que tributar en el desarrollo social en sentido general. Algunos desafíos solo a modo de titulares. El primero pasa por el tema de una innovación social, inclusiva, sostenible, participativa. El otro elemento pasa por el diseñar políticas para favorecer el territorio como un agente de desarrollo económico enfocado en competencias, en recursos, en instrumentos para su participación, el complementar políticas sectoriales con un enfoque territorial, como nuestros sectores y ramas de la economía, como decíamos, logren pensar en lógicas territoriales, promover y facilitar la puesta en marcha de procesos de desarrollo local que promuevan el asociativismo, la articulación entre los territorios y entre los actores, el cambio de lógica entre los paradigmas más tradicionales, el trabajo como elemento más importante más allá del capital, la sostenibilidad como elemento más importante que el crecimiento, la propiedad comunitaria como elemento preponderante ante la propiedad individual y la distribución de la riqueza como elemento más importante que el hecho de la acumulación por sí misma. Y terminamos con este reto, y es el hecho que necesitamos cambiar esta balanza que tenemos hoy, donde el peso fundamental lo tienen las relaciones sociales basadas en el egoísmo, en la competitividad y en el crecimiento, a relaciones humanas más basadas en la fraternidad, en la colaboración y en la sostenibilidad. Einstein lo decía, si se quieren alcanzar resultados diferentes hay que experimentar cosas distintas. Y en ese camino toda nuestra ciencia comparada con la realidad siempre será primitiva e infantil, pero ojo, también decía, es lo más preciado que tenemos en ese proceso de construcción. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación a ADEC de volver a la casa, porque como ven, soy uno de los fundadores de ADEC. Me remito en parte porque vamos a hablar de educación superior, universitaria, sobre todo a lo que dijo Belén. Lo sumo a lo mío, así vamos ahorrando tiempo. Y con ADEC hemos estado hablando de hacer un estudio prospectivo para el 2030 y a mí me toca estar en una comisión nacional sobre 2030. Y bueno, recién estábamos hablando si es posible hacer algún estudio prospectivo para el 2030. Entre otras cosas, yo iniciaba esto sobre el 2030 con que era 17 años a partir de ahora, y si miramos 17 años para atrás, hubo un cisne negro, apareció Facebook y las redes sociales que cambiaron absolutamente todo. Unos pocos años antes, como 10 años antes, cuando se funda ADEC, nadie podía tener idea de lo que iban a hacer las redes sociales, por ejemplo. Así que me parece muy bien que hagamos los estudios prospectivos y que hagamos los planes estratégicos que hacemos en las universidades, pero más que todo que hagamos cuestiones tácticas y que tengamos equipos para ir ajustándonos a lo que va pasando cada día. Antes de ayer, leía que los ingenieros programadores en la segunda ciudad más importante tecnológica de la India están ganando un promedio de $8.000 anuales.
Hay exceso de programadores, de ingenieros programadores, entre otras cosas, porque ahora las máquinas van reemplazando a los programadores. Parece ser una cuestión icónica en nuestro país decir que tenemos que formar muchos más programadores y esas cosas. Lo que les quiero indicar que es muy difícil pensar el futuro, como dice Belén, el futuro es hoy, pero en nuestro país el futuro es hoy, Gibson lo decía, pero el problema es que está mal distribuido. Naciones Unidas dice que hay más teléfonos inteligentes, ya ni siquiera hay que llamarlo teléfono porque nadie los usa como teléfonos, que servicios básicos en nuestro país. Entonces, estamos con una parte a fines del siglo XIX, otras, los clústeres tecnológicos, etcétera, para el siglo XXI. Entonces, hay cosas que sabemos que vamos a tener un déficit de especialistas en las nuevas tecnologías, incluso programadores, que tenemos los problemas en la escuela de secundaria con la parte básica, y que tenemos que hacer cosas al respecto. Hay cosas que sabemos que no sabemos, fuera de 2 o 3 profesiones de las redes como community manager y otras cosas, no sabemos cuáles son las otras profesiones que van a surgir de las redes, y hay cosas que no sabemos, como pasaba 3 años antes o 2 años antes de que apareciera Facebook y las redes sociales. En ese contexto es que tenemos que ver cuáles son los cambios que nosotros vamos a hacer, qué tenemos en las universidades y cómo nos tenemos que preparar para esto que viene totalmente diferente y que año a año nos va dando sorpresa. Sorpresa de este año, que es de hace 2 o 3 años, consideremos como una 4ª revolución industrial, la que es de este siglo, y 3ª, la de la generación de todas estas tecnologías, que fue a fines del siglo pasado. El Bitcoin, que están todos sumamente entusiasmados, va acompañado de algo que es mucho más importante, que son los blockchains, las cadenas de bloques, que es una tecnología que hoy el MIT te da tus certificados con tus competencias, etcétera, y que vayas sumando, adquiriendo por blockchain. O sea, van apareciendo tecnologías disruptivas todos los años que te llevan a pensar otras cosas. Ayer leía un trabajo justamente que ya lo están pensando en usar para las elecciones, porque uno puede votar porcentualmente a los candidatos si quiere votar a 2 o 3, etcétera, pero son cuestiones disruptivas que nosotros tenemos que tener en cuenta en unas universidades, sobre todo las públicas, que tenemos muchísimos conocimientos como para hacer muchas cosas, pero ayer estaba con el embajador de Francia y le recordaba una vez que estábamos en la Sorbona y que le estaban haciendo el estudio que hace la CONEAU acá, y que un español le decía, ustedes son los más progresistas que hay para afuera, lo hicieron el Mayo francés, todo, pero para adentro son sumamente conservadores, y así son nuestras universidades, públicas, privadas y las instituciones de educación superior, porque hace 15 años quisimos empezar con el sistema de créditos y el freno era la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Entonces, las universidades tenemos este nuevo panorama, tenemos muchísima capacidad intrínseca y, por suerte, este año se han ido dando determinados pasos. Por ejemplo, genera el sistema de créditos que existe en otros países del mundo, que te da vuelta a las cosas, que te pone al estudiante como foco para poder diseñar qué es lo que quiere hacer, que analiza las competencias y que permite resolver problemas multidisciplinarios con la gran capacidad que tenemos. Nosotros tenemos 2.600 materias y tenemos un clúster, tenemos un consorcio con la UBA, que juntos tenemos más de 10.000 materias, tenemos 120.000 créditos diferentes, tenemos 40.000 docentes, 24.000 investigadores, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero hemos firmado más de 80 universidades integrar nuestros sistemas, generar campos virtuales
como tiene el siglo XXI, incorporando todos los nuevos conocimientos de inteligencia artificial que hoy resuelven muchas cosas y que en el mundo esto de los títulos, excepto las profesiones regladas, ha cambiado absolutamente. Ayer también leía que Facebook ha hecho unos programas para identificar quiénes pueden ser suicidas y con eso avisar rápidamente, simplemente con palabras claves y avisar rápidamente a las personas allegadas. Bueno, está analizando todo. Hay un trabajo del Harvard Business Review en donde dice, bueno, los títulos, los créditos, ojo, hoy día Big Data, inteligencia artificial y Facebook está signando la gente, señalando a la gente que tiene determinados conocimientos, pasándoselo a headhunters y olvídense de los temas de títulos. O sea, es un mundo diferente, es un mundo en el que tenemos que estar preparados, estamos preparándonos, tenemos la suerte de que el liderazgo nacional de cualquiera de los partidos entiende que hay que hacer cosas diferentes. Las instituciones universitarias, que digo, son muy conservadores, incluso en California ellos calculan que van a tener más de 1 millón de déficit, más de 1 millón de personas con college justamente para el 2030, y son los estudiantes y los sectores productivos que están presionando a las instituciones universitarias que dejen de ser tan conservadoras, y no va a perder competitividad California. Nosotros recién ahora empezamos a dar títulos intermedios, como viene a ser el College de los Estados Unidos o el Ciclo General de Conocimientos Básicos de Europa. Eso más olvidarse de que si terminó el secundario para darle conocimientos de educación superior a gente que hoy lo necesita. Nosotros la tenemos con que solo el 19% de los argentinos del rango etario entre 24 y 34 años tienen títulos. El tema hoy ya es conocimiento de educación superior, son lo que eran conocimientos del secundario hace 20 o 30 años, lo requiere cualquiera, tenga o no tenga el secundario, y nosotros estamos en condiciones de brindarlo. Solamente necesitamos ciertos apoyos tecnológicos y cambios culturales muy profundos en el país. Quedan 48 segundos, si quieren les digo algo más, pero si no se los dejo así, lo ahorran por el tiempo perdido antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, ahora con nuestro último panelista, Juan José Almagro. Gracias. Buenas tardes. 12:45 horas. Hay un estudio de la Universidad de Uppsala que dice que cuando un auditorio se enfrenta a expositores a esta hora, el auditorio se divide aproximadamente en 4 secciones. 40% están pensando en qué va a almorzar, 40% tiene fantasía erótica, incluso con los compañeros de al lado, 10% piensa en las circunstancias que rodean el evento, por ejemplo, si esta tarde habrá tormenta o no habrá tormenta, y el 10% restante atiende. Es decir, son la levadura, así que yo me voy a dirigir a la levadura. Y no sé cómo se pasa esto, pero me imagino que alguien me lo dirá. Dentro de la carpeta hay un pasador, perfecto. Dejarme que haga unas cuantas reflexiones, ¿no? En el marco de las mercociudades en Latinoamérica, a mí me importa decir que al final las ciudades las creamos los hombres para defendernos y para protegernos, pero sin duda ninguna las ciudades también se crean para que hombres y mujeres, con niños y con mayores, junto con otros hombres y con otras mujeres y con otros niños y con otros mayores, seamos capaces de desarrollar dentro de las ciudades la sociabilidad, la cultura, la razón, la educación. Y cuando así ocurre, la ciudad
alcanza su razón de ser. Y cuando no ocurre, Mafalda viene y nos lo dice. Yo creo, y lo creo firmemente, y por eso pedí hablar de la infancia, que hablar de infancia es hablar de infancia y de futuro, y del futuro de las ciudades. Un señor que se llamaba Colosio y que fue candidato a la presidencia de México y al que asesinaron un día antes de que se celebrasen las elecciones, los mexicanos tuvieron el buen gusto de erigirle un monumento que está en la avenida Reforma. Y en ese monumento hay una leyenda que dice: no heredamos este país de nuestros padres, lo tenemos prestado de nuestros hijos. Yo vengo a hablar del futuro, que son los niños, presente y futuro, que como no votan, le hacemos poco caso, las cosas como son, ¿no? Y le hablo de eso a partir de una pura teoría que ha encontrado su realización en muchos países de Latinoamérica y en muchos países de todo el mundo, como es el programa este de Ciudades Amigas de la Infancia, pero que, por ejemplo, aquí en Córdoba, Cecilia nos lo acaba de explicar, tiene una hermosísima referencia como son estos parques que ya se inaugura el tercero. Bueno, en 1989 Naciones Unidas puso en marcha la Convención de los Derechos del Niño, que todos conocéis, son derechos internos de Argentina también. Esa convención está suscrita por 196 países, es la convención con mayor número de países firmantes, junto con los Objetivos del Desarrollo Sostenible que se firmaron en septiembre de hace 2 años, ¿no? Bueno, pues la Convención de los Derechos del Niño al Estado le otorga y le cuelga un conjunto de cosas que tiene que hacer, y a las ciudades también le cuelga un montón de cosas que tiene que hacer. Porque la ciudad es el ámbito propicio en donde la infancia, los niños, las niñas, los adolescentes pueden favorecer la aplicación de medidas que contribuyen a hacer su vida un poquito mejor, ¿no? Eso, Convención de los Derechos del Niño, lo que hace es fundamentalmente consagrar 4 principios. El principio de no discriminación. Todos los niños son iguales y tienen los mismos derechos en cualquier lugar del mundo. El interés superior del menor, algo que olvidábamos hasta ahora. El derecho a la vida, a la educación y al desarrollo de los niños, estén donde estén. Y el derecho a la participación y a ser escuchado. Y después de ser escuchado, a que seamos capaces de hacer algunas de las cosas que los niños nos dicen que hagamos, ¿no? Naturalmente, yo no quiero insistir mucho, pero, a ver, hoy en el mundo todavía, a pesar de los grandes avances que se han procurado desde el año 2000 a 2015 respecto de la pobreza, pero la pobreza se rebajó un 62% en el mundo, pero hoy todavía en el mundo la pobreza tiene rostro de niña y de niña pobre, y de niña o en África o en Asia. Y eso es bueno que lo sepamos, porque al final a mí me parece que esto que el Papa Francisco bautizó como la globalización de la indiferencia nos ataca a todos. Creo que en este mundo somos incapaces en este momento de compadecernos de lo que está ocurriendo y de las desgracias ajenas. Y así nos va probablemente. Y así nos va probablemente. Yo creo que tendríamos que estar pensando, alguien lo ha mencionado, el rector de la Universidad Nacional, sobre la Agenda 2030. Pero pensando en la Agenda 2030 en clave global y en clave también local. Y como aquí hay 2 rectores, permitirme que yo reivindique el papel que tiene que jugar la universidad en todo esto, ¿no? Liderar es educar. Solo desde la educación el hombre y la mujer nos hacemos más libres, más demócratas, más personas, mejores profesionales. Y por eso reivindico también siempre,
Y este país fue una gran nación gracias a la educación, no lo olvidéis nunca. Este país que amo profundísimamente fue un grandísimo país gracias a la educación. Aquí se inventaron los segundos profesores por aula 70 años antes de que lo inventaran, entre comillas, los países del norte de Europa. Yo creo que la universidad tiene que liderar el cambio y tiene que tiene que agarrar la bandera y sacar adelante este problema, porque la universidad no sirve solo para despachar títulos. La universidad tiene que convertirse en la conciencia crítica, en la conciencia social y en la conciencia ética del conjunto de la ciudadanía. La universidad tiene que salir a la calle y mezclarse con la gente y aprender de la gente y compartir con la gente. Y a partir de ahí probablemente podemos hablar de 70 cosas más. Y esas 70 cosas más pasan, por ejemplo, por eso que estáis viendo ahí, ¿no? Al final, los Objetivos del Desarrollo Sostenible se firmaron hace 2 años y yo creo que son unos objetivos que ya no es para sacar del desarrollo a los países que no lo están. Este es un compromiso holístico, nos importan a todos, personas, instituciones, ciudades, regiones, países, todos, empresas. Estamos obligados a tomar uno de esos objetivos o 7 de esos objetivos y sacarlos adelante. Y de empeñarnos en que la construcción de un mundo mejor pasa por ahí. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son nuestro horizonte común, Y la ciudad de Córdoba, a través, por ejemplo, de esos parques educativos, da ejemplo de cómo, decía Aristóteles, aquello de que el mejor tratado de ética es un tratado de razón práctica. La práctica es lo que al final nos convierte en que seamos capaces de hacer cosas o no seamos capaces de hacer cosas. Pensar en este programa de las ciudades amigas de los niños, que en muchos países de Latinoamérica está extendido, y definitivamente pongámonos a la tarea. La cuestión en un momento de incertidumbre, esa es la única certeza que tenemos los humanos ahora mismo, la certeza de la incertidumbre. Pongámonos en este momento no qué nos va a pasar, sino qué voy a hacer para solucionar las cosas que nos están pasando. Esa es nuestra principal obligación. Nuestra principal obligación es mirar a la infancia, mirar al futuro, pensar en los demás y definitivamente, yo no quiero insistir en la slide que estáis viendo, volver a lo que tendríamos que volver siempre. Y que es ese slide que estáis viendo en pantalla, ¿no? Al final de lo que se trata es que no pensemos solo en las próximas elecciones, y se lo digo a los políticos, a los que le pagamos para resolver las cosas, no para los que nos creen problemas, sino que pensemos en las próximas generaciones. Esa es nuestra responsabilidad. Y William Faulkner, Premio Nobel de Literatura en el 50, pronunció en el año 1952 en Cleveland, el 15 de mayo, un discurso sobre los deberes del que a mí me gustaría, para acabar, recordar un párrafo. Decía Faulkner, de eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable. La necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre. No solo de otro hombre y ante otro hombre, sino ante sí mismo. El deber del hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsables de sus actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Y yo creo en eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan José. Yo mientras te escuchaba trataba de adivinar cuáles de ese 40% son los que tienen fantasías eróticas, particularmente con los que están sentados al lado, pero bueno, después podemos averiguarlo. Bueno, hemos tenido, la verdad, que una intensa lista de presentaciones, cada una con un enfoque muy particular, justamente porque este debate, digamos, en el cual estamos metidos, que es el futuro del trabajo atravesado por la educación, es un debate absolutamente amplio. Yo, mientras los escuchaba, pensaba, por un lado, en los desafíos del futuro. Estuve hace muy poco, yo formo parte de los Global Future Councils del Foro Económico Mundial. Estuvimos reunidos en Dubái hace 2 semanas haciendo justamente una proyección de la Agenda
2030, que es una discusión que se está dando en todo el mundo. Y esta cuarta revolución industrial, atravesada por la inteligencia artificial, los grandes datos, la realidad virtual, la realidad aumentada y finalmente la robotización y cómo todo esto impacta no en el futuro, sino como decía Belén, en el mismo presente. Todo esto parece ciencia ficción y a la vez, como decía en el comienzo, la velocidad del cambio se acelera tanto que lo que hoy nos parece ciencia ficción, probablemente dentro de un año o dos, como también nos decía Hugo, nos va a parecer lo más normal del mundo. Cualquiera de las innovaciones que estamos, incluso hoy si les digo que hay autos que se manejan solos, ya no nos parece tan raro. Y esto es algo que, digamos, se está testeando hace varios años. Yo tuve la oportunidad de ir a Singularity University, una universidad que está y que ha estado aquí también, digamos, y en Buenos Aires, etcétera. Y lo que más me impresiona es cómo incorporamos tan rápidamente los cambios. Y lo que nos parece asombroso, de golpe nos parece lo más normal del mundo y casi que estamos exigiendo que estén circulando los autos rápidamente sin los testeos correspondientes. Y eso habla del ser humano. Por otro lado, innovación no es necesariamente tecnología y esto lo tenemos que recordar siempre. Me gustó mucho de eso el énfasis que puso Carlos César con relación a poner al ser humano en el centro. Ayer leía un artículo en el New York Times que mencionaba como una novedad increíble un estudio que se hizo, lo digo en inglés porque así por si a alguno le interesa la referencia, el estudio es Where the Bad Jobs Are Better, donde los malos empleos son mejores. Y lo que decía es que, a diferencia de Estados Unidos, donde digamos, era un análisis de los empleos de servicios, del nivel más bajo, los comercios, etcétera, y lo que decía es que en Estados Unidos se paga muy mal y en general son muy infelices las personas que trabajan en ese tipo de servicios, y que un estudio reciente lo que analizaba era que en Europa, en algunos países europeos, se pagaban mucho mejor estos trabajos y además se encaraban desde otro punto de vista holístico, donde se buscaba incorporar al empleado. Y sorpresivamente esa gente estaba más contenta, digamos, ¿no? Quiero decir, la innovación no necesariamente es incorporar tecnología, sino pensar que en un mundo donde todo tiende a ser un commodity, lo que vendemos son experiencias y las personas que intermedian esas experiencias son más necesarias que nunca. Entonces no necesariamente un robot va a reemplazar a ese empleado. Lo que probablemente reemplace es un empleado malhumorado que hace un trabajo rutinario. Pero es muy probable que sea cada vez más necesario tener personas de carne y hueso que empaticen, que tengan una relación humana con los demás. Otro estudio que leí ayer también, la empresa Cognizant, que es una empresa de BPO, que creo que también está acá en Córdoba, acaba de publicar un estudio muy provocador que se llama 21 Jobs of the Future, 21 empleos del futuro. Y es provocador porque lo que dice Cognizant es, ojo, el mundo del trabajo siempre estuvo cambiando. No es que ahora cambió, siempre. Desde que el hombre es hombre trabaja y desde que el hombre es hombre cambia la forma en la que trabaja. Por otro lado, no es que el problema es en el futuro cuando van a venir los robots a sacarnos el trabajo. Mucho del trabajo actual es horrible, dicen ellos. Y es cierto. Somos pocos, muy pocos, los que tenemos la chance de elegir lo que queremos hacer y de encontrar en el trabajo la satisfacción o parte de la realización de nuestra vida. Por otro lado, dicen, las máquinas siempre van a necesitar al hombre, justamente por esta cuestión de la empatía. Y por último, no subestimemos al ingenio humano. Y después hay toda una serie de empleos. A mí lo que me parece interesante es la prospectiva. La idea de que no sabemos qué es lo que va a venir, pero por lo menos podemos y debemos jugar a pensar cómo puede ser ese futuro. Y ellos señalan, hay 21 empleos. Si a alguno les interesa para ir preparándose, detective de datos es uno de ellos, gerente de compras éticas, gerente de diversidad genética, gerente de ventas de inteligencia artificial. Dicen, la inteligencia artificial sabe hacer muchas cosas, lo que no sabe es cómo venderse a sí misma. Y yo lo traigo más como provocación, no necesariamente el futuro va a ir por ese lugar. Lo que está claro es que tenemos que ir preparándonos para eso. Y por último, antes de hacer alguna pregunta, no sé ya a esta altura si estamos en tiempo o no, pero yo vengo del campo de las industrias culturales y creativas, de la economía creativa. Hace un rato nada más, acá se presentó la próxima Bienal de Diseño. Me pareció muy auspicioso que se hiciera en el marco de ADEC y que ADEC esté auspiciándola, porque las industrias culturales y creativas no son las únicas, pero sí son sectores que tienen como su factor central al talento y a la creatividad.
y que no por casualidad todos los estudios, el más famoso es de la Universidad de Oxford, que analiza, digamos, qué probabilidad de ser reemplazados por robots tienen los diferentes empleos. Claramente los que están más lejos de ser reemplazados son los empleos que tienen al talento y a la creatividad, digamos, en su base, porque justamente esa chispa, que es lo que nos hace ser humanos, es la que nos distingue. Por lo tanto, la apuesta a ese tipo de sectores, no solo en sí mismos, sino sobre todo atravesando e impactando transversalmente en el resto de los sectores, es una apuesta al futuro. Y la buena noticia para Argentina es que tenemos una densidad notable de talento y de creatividad y bien distribuida en todo el país, con lo cual la verdad es que es un llamado a la acción. Así que yo quería agradecerle a todos los que participan acá y dejar una pregunta, reflexión para que quien quiera, o por ahí puede servir de debate. Yo hice solo una para no extendernos, porque ya ese 40% que piensa en comida ya se comió la fantasía erótica o la está mezclando de alguna manera extraña. Y yo me preguntaba, en función de todos estos foros, decíamos hace un rato, qué cantidad de eventos que hay, cómo el fin de año se hace cada vez más difícil. ¿Cómo podemos hacer para pasar del foro al pensamiento estratégico, a la planificación? Muy probablemente ya lo estemos haciendo. Hugo mencionaba que es parte de la agenda de Argentina 2030, pero me parece que ese es el gran desafío que tenemos y me interesaría una reflexión. Probablemente ustedes lo han demostrado porque vos presentaste una presentación donde, valga la redundancia, en Cuba muestran un abordaje sistémico a estos desafíos, pero me parece que es el gran, digamos, la gran dificultad que tenemos por delante. Así que lo dejo por si alguno quiere recoger el guante y de alguna manera elaborar sobre esto o cualquier otro tema, digamos, que les interese. Hugo, adelante. No, está bien, está bien. No, bueno, justamente se lo está abordando de la manera que se puede abordar. Primero, viendo la realidad de que, a diferencia de solamente 10 años atrás, es muy difícil hacer un estudio prospectivo a 10 años ahora, pero sí elaborar las herramientas necesarias y usar otras herramientas que se están utilizando internacionalmente para ir resolviendo los problemas a medida que vayan apareciendo. Que van apareciendo año a año problemas, digo, cuando hablamos nosotros de la cuestión científica tecnológica, también estamos hablando de la cuestión social, de qué vamos a hacer en este tránsito en nuestro país cuando tengamos alguna crisis como tienen los países del primer mundo ahora, que no tienen desempleo, pero que tienen dos niveles, como decías recién, salariales, unos muy altos, que son quienes están incluidos, y un nivel salarial bajo en determinados servicios que provocan las crisis, incluso políticas, ver toda la parte sociológica de los problemas que se vienen. Bueno, yo creo que hay gente, y ya hubo un trabajo de McKinsey que dice que los países cuando cambian de liderazgo o cuando reconocen las crisis es cuando se ponen en marcha. Yo creo que se está poniendo en marcha. Y por ahora lo único que podemos desarrollar son determinadas herramientas y, bueno, ir mirando el futuro y resolviendo año a año o mes a mes. Bueno, solo muy cortito que quería tomar una reflexión que hacías en tu conclusión y bueno, la importancia o cómo los seres humanos reaccionamos tan rápido al cambio tecnológico o a los nuevos insumos y los adaptamos. Yo coincido en esa mirada, pero creo que las instituciones en general son mucho más lentas que la capacidad que tienen o que tenemos las personas para adaptarnos a ese cambio. Y me parece que la clave la da Hugo recién cuando habla de los liderazgos, ¿no? Que para que esa reflexión se lleve a la planificación y a la acción, se necesitan liderazgos intermedios cada vez más fuertes y que quienes asuman esa posición de poder hacer cambios dentro de sus instituciones que son mucho más ralentizadas, puedan contagiar a otras instituciones más pequeñas o a los que tienen al lado, los que son corresponsables de la misma línea de desarrollo que tienen. Me parece que mucho de lo que hablamos hoy también tiene que ver con ponerse en acción en un entorno de incertidumbre, pero ir hacia un camino, digamos, juntos, y creo que reforzar los liderazgos y ser conscientes de que las instituciones son más lentas que las personas nos pueden llevar a acelerar un poco más las soluciones para este contexto, ¿no?
Sí, hay un fenómeno interesante que es el de la inteligencia colectiva, que de alguna manera toma también parte de lo que vos mencionabas, que es, si nosotros creemos que efectivamente la inteligencia está distribuida y podemos entre todos generar una plataforma desde la cual poder opinar y participar, tenemos, digamos, la innovación no es en sí la tecnología que nos permite participar. La innovación es reconocer que todos juntos podemos pensar mejor que cada uno de nosotros por separado. ¿Querías comentar algo? Sí. A ver, nosotros creemos que un elemento o punto de partida importante es si verdaderamente queremos apostar por un desarrollo económico local sostenible e inclusivo. Parece ser que lo tenemos muy claro, ¿no? Lo que no está suficientemente claro es cómo eso se incorpora a las políticas públicas de cada uno de los gobiernos a los diferentes niveles. Es decir, pasar del hecho del reconocimiento de la importancia del tema, del reconocimiento de las problemáticas y las contradicciones que tiene el tema, a cómo lo incorporamos a una agenda de gobierno a los diferentes niveles que verdaderamente logra articular a los diferentes actores que están en el proceso. Que pase de una acción espontánea o del voluntarismo de algunas instituciones a un reconocimiento de una voluntad política seria y concreta de impulsar estos procesos. Y una preocupación que nosotros queremos dejar sobre el debate, ¿no? Es para qué y en qué nos enfocamos las universidades, en qué tipo de empleo y para qué población queremos hacer esa preparación, esa formación y esa capacitación. Lo queremos hacer para un empleo que satisfaga las necesidades de determinados grupos reducidos de personas que tienen un determinado nivel de desarrollo, o queremos concebir un empleo diferente, un profesional competente y preparado para una realidad que se enfoque en cómo satisfacemos las necesidades de la mayoría de la población que tenemos en este sentido. ¿Para qué segmento de la población infantil o del adulto mayor queremos enfocar los procesos de desarrollo? ¿Para qué preparamos y hacemos las instituciones del siglo XXI, las instituciones académicas o las instituciones que acompañan al sistema empresarial? Es para reproducir las lógicas que hoy hacen cada vez más enajenante este empleo que tiene hoy la sociedad humana, o verdaderamente queremos apostar por un cambio de paradigma que parece ser a donde apunta esta lógica de sostenibilidad e inclusión del desarrollo a escala local. Bueno, quiero que despidamos con un muy fuerte aplauso a todos nuestros panelistas.